El sol ardía sobre las tierras áridas de Nuevo México, donde el polvo se alzaba con cada paso de los caballos y el viento susurraba secretos antiguos entre los cactus. En un pueblo olvidado, donde las casas de adobe se desmoronaban bajo el peso del tiempo, vivía Rosaura, una joven de 19 años con ojos oscuros como la noche y un espíritu que aún no había sido domado por la dureza de la vida. Su belleza era conocida en el pueblo, pero también su rebeldía, una chispa que su padre, don Esteban, un hombre de mano dura y corazón frío, no toleraba. Rosaura había cometido un error, uno que en los ojos de su padre era imperdonable. Estaba embarazada, sin esposo, sin promesas, sin nada más que el peso de la vergüenza que don Esteban sentía como un golpe a su honor. El hombre que la había dejado en esa condición había desaparecido, un vaquero errante que no dejó ni un nombre tras de sí. La furia de don Esteban era un fuego que consumía todo a su paso, y cuando descubrió la verdad, su veredicto fue cruel: Rosaura sería entregada a un hombre de las montañas, un ermitaño conocido como el Oso, un gigante de rostro curtido y pasado oscuro que vivía en una cabaña al pie de las sierras. Para don Esteban, esto no era solo un castigo, era un destierro, una forma de borrar a su hija de su vida. El día que la llevaron a la montaña, Rosaura no lloró. Sus manos temblaban mientras sujetaba el pequeño hatillo con sus pertenencias, pero su mirada era firme, como si desafiara al destino mismo. Don Esteban la escoltó en silencio, montado en su caballo, mientras ella caminaba a su lado, con la cabeza alta. Los rumores del pueblo la seguían como sombras: pobre Rosaura, condenada a vivir con un salvaje. Nadie sabía mucho de el Oso, solo que había llegado años atrás, que hablaba poco y que su presencia intimidaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Cuando llegaron a la cabaña, el hombre estaba esperándolos. Era alto, con hombros anchos y una barba espesa que cubría cicatrices antiguas. Sus ojos, de un gris profundo, parecían ver más allá de lo que mostraba el mundo. Don Esteban no perdió tiempo en cortesías. «Tómala», dijo con desprecio. «Es tuya ahora. Haz con ella lo que quieras, pero no la quiero de vuelta». Rosaura sintió un nudo en el pecho, pero no bajó la mirada. El Oso apenas asintió, su rostro imperturbable, y don Esteban dio media vuelta, dejando a su hija en manos de un desconocido. La cabaña era sencilla, con paredes de madera y un olor a pino y cuero. El Oso le señaló un rincón con una manta y un catre. «Duerme ahí», fue todo lo que dijo antes de salir a cortar leña. Rosaura, sola, se sentó en el catre, con las manos sobre su vientre, donde la vida comenzaba a crecer. Por primera vez, el miedo se apoderó de ella. ¿Qué clase de hombre era este? ¿Un monstruo, como decían los rumores? ¿Un hombre roto, como sugerían sus cicatrices? No lo sabía, pero algo en su interior le decía que debía mantenerse fuerte. Los días pasaron, y la vida en la montaña era dura. El Oso no hablaba mucho, pero sus acciones eran claras. Le enseñó a Rosaura a encender un fuego, a desollar un conejo, a encontrar agua en los arroyos escondidos. No había crueldad en sus órdenes, solo una extraña paciencia. Al principio, Rosaura lo miraba con desconfianza, esperando el momento en que revelara su verdadera naturaleza. Pero ese momento nunca llegó. En cambio, encontró pequeños gestos que la desconcertaban: una manta extra en las noches frías, una porción más grande de comida en su plato, un silencio que no era hostil, sino respetuoso. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Rosaura se atrevió a hablar. Estaban sentados junto al fuego, el crepitar de la leña llenando el silencio. «¿Por qué me aceptaste?», preguntó, su voz temblorosa pero firme. El Oso levantó la mirada, sus ojos grises brillando bajo la luz del fuego. «No te acepté por tu padre», dijo con una voz profunda como el eco de las montañas. «Lo hice por ti. Nadie merece ser desechado como si no valiera nada». Esas palabras la golpearon como un relámpago. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la veía, no como una vergüenza, no como una carga, sino como una persona. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuvo. «No sabes nada de mí», murmuró. El Oso se encogió de hombros. «Sé lo suficiente. Sé que llevas vida dentro de ti. Y sé que eres más fuerte de lo que crees.
Con el tiempo, Rosaura comenzó a ver al hombre detrás del mito. Su verdadero nombre era Mateo, aunque nadie lo usaba. Había sido un soldado, un vaquero, un hombre que había perdido todo lo que alguna vez amó, una esposa, un hijo, una vida que el destino le arrancó. La montaña era su refugio, un lugar donde el mundo no podía herirlo más. Pero con Rosaura allí, algo cambió. Ella notaba cómo sus manos, ásperas por el trabajo, eran cuidadosas al ayudarla a subir una ladera o al pasarle un cubo de agua. Notaba cómo sus ojos, antes fríos, ahora tenían un brillo diferente cuando la miraba. El embarazo de Rosaura avanzaba y con él crecía una conexión entre ellos. No era amor, no todavía, sino algo más profundo, confianza. Mateo nunca le preguntó por el padre de su hijo, nunca la juzgó. En cambio, talló una cuna de madera con sus propias manos, lijándola hasta que no quedara una sola astilla que pudiera lastimar. Cuando Rosaura lo vio trabajando en ella, algo en su corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Nadie, ni siquiera su propia familia, la había tratado con tanto cuidado. Pero la paz nunca dura en las tierras salvajes. Una noche, mientras la luna iluminaba las cumbres, un grupo de hombres llegó a la cabaña. Eran bandidos, liderados por un hombre llamado Salazar, un forajido conocido por su crueldad. Habían oído rumores de que el oso guardaba oro en su cabaña, un mito nacido de su vida solitaria. Salazar, con una sonrisa torcida, apuntó su revólver a Mateo. «Dame lo que tienes, oso, o esta mujer y su bastardo pagarán el precio». Rosaura sintió el miedo apretarle el pecho, pero Mateo no se inmutó. «No hay oro aquí», dijo con calma, aunque sus ojos eran como dagas. Salazar rió, dando un paso hacia Rosaura. «Entonces me llevaré algo más». Antes de que pudiera tocarla, Mateo se movió con una rapidez que desmentía su tamaño. En un instante, el revólver de Salazar estaba en el suelo y el puño de Mateo lo había enviado tambaleándose. Pero los bandidos eran muchos, y pronto Mateo estaba luchando contra 3 de ellos, recibiendo golpes que lo hacían gruñir de dolor. Rosaura no se quedó quieta. Corrió al interior de la cabaña, tomó el rifle que Mateo guardaba en la pared y, con las manos temblando, apuntó. «Aléjense de él», gritó, su voz resonando en la noche. Los bandidos se detuvieron, sorprendidos por la furia en los ojos de la joven. Mateo aprovechó el momento, derribando a otro hombre con un golpe certero. Salazar, viendo que la situación se le escapaba, ordenó la retirada, pero no sin antes jurar venganza. Cuando los bandidos desaparecieron en la oscuridad, Rosaura corrió hacia Mateo, que estaba de rodillas, con sangre corriendo por su rostro. «Estás herido», dijo, su voz quebrándose. Él sonrió débilmente. «He tenido peores». Pero ella no lo dejó hablar. Con manos cuidadosas, limpió sus heridas, sus dedos rozando las cicatrices que contaban historias que él nunca había compartido. Por primera vez, Mateo no se apartó de su toque. Los días siguientes fueron tensos. Mateo sabía que Salazar no se rendiría tan fácilmente. Enseñó a Rosaura a disparar el rifle, a pesar de sus protestas de que no quería pelear. «No es por ti», le dijo. «Es por el pequeño que viene». Esas palabras la llenaron de una determinación que no sabía que tenía. Juntos, fortificaron la cabaña, preparándose para lo que vendría. La tormenta llegó una semana después. Salazar y sus hombres volvieron, esta vez con más armas y más odio. La noche era oscura, solo rota por los relámpagos que iluminaban las sierras. Mateo y Rosaura lucharon codo con codo, el rifle de ella disparando con una precisión que sorprendió incluso a Mateo. Pero eran demasiados. Un disparo alcanzó a Mateo en el hombro y cayó con un grito ahogado. Rosaura, con el corazón en la garganta, se colocó frente a él, disparando hasta que el rifle se quedó sin balas. Entonces, cuando todo parecía perdido, un trueno resonó, pero no era del cielo. Era el sonido de cascos. Un grupo de hombres del pueblo, alertados por un pastor que había visto a los bandidos, llegó en el momento justo. Liderados por un joven vaquero que alguna vez había amado a Rosaura en secreto, atacaron a los bandidos, dispersándolos como hojas en el viento.
Salazar cayó bajo un disparo, y los demás huyeron. Cuando el polvo se asentó, Rosaura se arrodilló junto a Mateo, que respiraba con dificultad. «No te mueras», le suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Él tomó su mano, sus dedos fuertes a pesar de la herida. «No planeo irme todavía», murmuró con una sonrisa. Mateo sobrevivió, aunque la herida lo dejó débil por semanas. Rosaura cuidó de él, como él había cuidado de ella. Cuando su hijo nació, un niño de ojos oscuros como los suyos, Mateo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Lo llamaron Gabriel, un nombre que significaba esperanza. El pueblo nunca volvió a ser el mismo para Rosaura. Don Esteban intentó acercarse, pero ella lo rechazó. Ya no era la niña asustada que él había desterrado. Era una mujer, una madre, una sobreviviente. Y en Mateo, encontró algo que nunca había esperado, un hogar. No era perfecto, no era fácil, pero era real. En las montañas, donde el viento cantaba y las estrellas brillaban, Rosaura y Mateo construyeron una vida juntos, no como castigo, sino como redención.